Porque te interesa escuchar todas las voces, conocer los dos lados de la misma moneda y entender lo que nos une. Porque la desinformación divide y el periodismo construye. Porque te interesa La Vanguardia, suscríbete. La novela que en este episodio añadiremos a nuestra biblioteca de libros secretos está considerada una de las obras más relevantes de la literatura francesa. De hecho, figura entre los 10 libros del siglo XX según una encuesta realizada por el diario Le Monde, en la que participaron 17.000 lectores. Y tiene mérito porque en realidad se trata de una ópera prima que el año que viene cumplirá 110 años. Su joven autor no tuvo tiempo de escribir más. Llamado Filas, murió en combate durante la Gran Guerra. Su única obra, no obstante, sigue muy viva. Hoy contamos con la escritora Carme Riera y nos va a hablar de este libro mágico. Su novela de referencia es El Gran Molnes, de Alain Fournier. Os acompañamos en este viaje literario Silvia Colomé y Sergio Vila-San Juan. El Gran Molnes es una de las novelas más mágicas del siglo XX, casi una contraseña para iniciados, una historia de vida rural, adolescencia y amor absoluto. El joven François Sorel recuerda sus 15 años y nos relata la relación que mantuvo con Agustín Molnes, un chico de 17 impulsivo y aventurero. Ambos compañeros en la escuela de Solange. Molnes desaparece varios días. Deambulando por la campiña ha ido a parar a una mansión rural donde asiste a una extraña fiesta y encuentra a una bella muchacha, Yvonne, de la que se enamora apasionadamente. Los esfuerzos de Molnes para volver a la mansión y recuperar a Yvonne centran la trama de esta novela tan misteriosa como nostálgica. El autor Alain Fournier, seudónimo de Henri Alban Fournier, era como el narrador hijo de maestros rurales. Instalado en París, el amor platónico por una joven a la que vio cierta mañana en el muelle del Sena le inspira la novela que comentamos. El Gran Molnes apareció en 1913 y fue recibida con entusiasmo. Hoy es un clásico de la literatura francesa. Fournier murió menos de un año después de publicarla, luchando en la Primera Guerra Mundial en el frente de Verdún con 27 años. Nuestra invitada, Carme Riera, es un referente de las letras catalanas y españolas actuales. Desde el gran éxito de su primer libro de cuentos, Te deixa amor, la mar com a penyora, ha cultivado la novela, con obras como Dins el darrer blau o Cap al cel obert, y el ensayo literario con títulos como La Escuela de Barcelona o El Quijote desde el nacionalismo catalán. Catedràtica de Filología en la Universitat Autónoma, es Premi Ramon Llull, Premi Josep Pla de novela, entre otros muchísimos premios, académica de Bones Lletres, de la RAE, Premio Nacional de las Letras Españolas, en fin, toda una institución. Carme, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué has escogido esta novela? Bueno, déjame que le conteste a Sergio algo. Eso de la institución no me gusta nada, ¿eh? Es decir, lo ponemos entre comillas porque una institución es una cosa muy seria. Venerable pero juvenil. Y yo soy una anciana, por supuesto, venerable, pero de institución nada. No, nada. Eres ahora una institución joven. Ahora te contesto a ti. ¿Por qué la he escogido? Pues porque cuando Sergio me dijo que escogiera un libro secreto, me pareció que El Gran Molnes no era un libro muy conocido y yo lo tenía como uno de los libros de referencia. Es decir, decir, por ejemplo, que Búsqueda del tiempo perdido, a la búsqueda del tiempo perdido era un libro secreto, no lo era nada porque el libro de Proust lo conoce todo el mundo y a todo el mundo le ha influido en cierto modo. En cambio, este libro yo creo que no influye tanto o que es más desconocido y por eso lo escogí. ¿Cuándo lo leíste por primera vez? Lo leí por primera vez en unas circunstancias para mí muy especiales. Estaba embarazada de mi primer hijo, lo pasé muy mal, tuve que estar en cama 3 meses y mi marido, para entretenerme, me dio a leer una edición preciosa, que es la que tengo, con unos grabados de Grau Sala muy bonitos, y recuerdo que, claro, aquellas largas tardes espantosas en cama, me ayudó mucho ese libro, cuyo recuerdo pues perdura hasta hoy. Muy bien, pues ¿qué te parece, para entrar un poco en situación con esta novela, si nos puedes leer un fragmento que has escogido? Sí, voy a leer el
fragmento introductorio, el de entrada, el capítulo primero, subtitulado Un nuevo pensionista. Llegó a casa un domingo de noviembre de 1800, no dice exactamente el año. Yo sigo diciendo a casa porque, aunque ya no lo sea, pronto hará 15 años que dejamos el pueblo y a buen seguro que no volveremos más. Vivíamos en los edificios del curso superior de Santa Águeda. Mi padre, a quien yo llamaba el señor Sorel, como los demás alumnos, dirigía allí el curso superior preparatorio para el título de maestro y también el curso medio. Mi madre daba clase a los más chicos. Una espaciosa casa roja situada al extremo del lugar, cubierta de enredadera y con 5 grandes puertas de vidrio. Un patio inmenso con lavadero y salas de recreo que se abría frente al pueblo mediante un gran pórtico. Por el lado norte, la carretera quedaba frente a una verja que conducía hacia la Gare, a 3 kilómetros de allí. Al sur y por detrás, campos, jardines, praderas, extendiéndose hasta los caseríos. Tal es el plano sucinto de la mansión donde se deslizaron los más inquietos y preciosos días de mi vida. Mansión de la que partieron y a donde volvieron a romperse nuestras aventuras como las olas contra un peñasco árido. Qué bonito, ¿verdad? Como olas en un peñasco árido. Otros decían como olas en una roca desierta e inspiró un título de Terence Moix, ¿te acuerdas? Exacto. Unadas en una roca desierta, sí. Oye, no sé si la traducción que tú tenías, Sergio, es igual. La mía dice, sí, la misma, como olas contra... Para que volvieron para estrellarse como olas contra un peñasco desierto. Donde volvieron a romperse nuestras aventuras. Es decir, es muy curioso porque a mí me gusta mucho mirar las traducciones y la mía es realmente muy buena, suena muy bien en castellano. Y la labor de los traductores en aquel momento, curioso, es de Gerardo Selva. En aquellos momentos, en los años 40, fue muy importante porque nos trajeron la literatura extranjera. Y eran buenos. Tú hablabas antes de Proust. Y precisamente el Gran Molnes aparece el mismo año que el primer tomo que se había autoeditado de En busca del tiempo perdido. Sí. Lo que pasa es que el Gran Molnes tiene un aura de novela iniciática o novela mágica. Por supuesto, y además es en realidad una novela juvenil, que es cosa que no es Proust, que sí, es para en adultos, absoluto, sí, más bien para mayores. ¿En qué consiste esta magia del Gran Molnes? Yo creo que es esa capacidad de que no dejemos de seguir leyendo, el misterio. Es decir, nos adentramos en el libro, yo lo he vuelto a leer precisamente porque lo había escogido para estar más al día y no lo he podido dejar, ¿no? Esa sensación de que está pasando algo extraordinario, pero en realidad lo que está pasando, creo yo, es el paso de la adolescencia al mundo adulto, ¿no? Y cómo la amistad es un libro en el que la amistad es el gran elemento, es la clave. No es tanto el amor, es la amistad. Y eso es una cosa maravillosa que descubrimos cuando somos jóvenes, ¿no? Y aquellas amistades de juventud, ¿no? Que son las que marcan y te acompañan durante toda la vida. Y con las que llegas a establecer como ellos los pactos que en realidad te condicionan para siempre, porque Molnes establece con ese personaje tan extraño, tan extravagante que es su amigo, Frank, un pacto increíble, y también con François, es decir, con Francisco. Mi traducción traduce los nombres al español, cosa que me ha parecido curiosa cuando en realidad se suelen mantener. Claro, de alguna forma, el narrador, que es un chico pausado, bueno, que obedece las reglas, Francisco, admira a Molnes porque es aventurero, lanzado y se las salta todas, ¿no? Claro. Es decir, es este equilibrio que a veces establecemos con algún amigo que está o con alguna amiga que está en las antípodas de nosotros, ¿no? Es decir, es nuestro complemento. Claro. Hay quien ha visto también paralelismos con otra gran obra, con otro gran icono de la literatura, en este caso otro gran Gatsby, ¿no? de Scott Fitzgerald, que precisamente es publicado unos 10 años después, unos antes de la Primera Guerra Mundial, fallece el autor y al cabo de 10 años aparece esta nueva novela. Para algunos le pudo haber influido la obra de Fournier a Fitzgerald para hacer el Gran Gatsby. ¿De alguna manera a ti te ha podido influir en tu propio mundo literario esta novela? Pues te diré que pensaba que no, en absoluto. Pero releyéndola estos días he pensado que en mi última novela todavía no publicada hay una escena casi mágica
con una compañía de circo. Y de repente pensé, ¿será posible que a veces esas cosas que se quedan, ¿no? en el disco duro y que de repente aparecen? Es decir, creo que estaría tomado por los hilos pensar que ahí hay una influencia, porque para nosotros, los niños de antes, el circo era la maravilla, ¿no? No había tantas cosas como ahora, no teníamos internet, la televisión era una caja bastante tonta. Bueno, no es que ahora sea más lista, pero en fin, quiero decir que no te podía ocupar, no había más que una emisora, es decir, no tenías estímulos. Y en cambio yo recuerdo la llegada a Palma, sobre todo pues después de la Cuaresma, cuando la Semana Santa al final, del circo. Y era algo maravilloso, ¿no? Las cabras amaestradas, los monos sabios. Era la magia también. Exacto, era la magia, los equilibristas que no se caían. Es decir, te traía la magia. Y quizá por eso ese libro, que en realidad pues es primero una casa misteriosa que ha sido muy importante, que hay un castillo, el bosque para los niños, y el miedo que tenías de perderte en el bosque, ¿no? Los que hemos sido niños rurales. Pero el bosque significaba los enanos, significaba los pájaros, significaba las posibles culebras, es decir, todo lo maravilloso del bosque. Lo maravilloso y lo misterioso. Tú hablas ahora de mundo rural, y yo creo que una de las razones por las que en Francia esta novela ha tenido tanto éxito es por una nostalgia de un mundo rural un poco idealizado, ¿no? De ese tiempo detenido, de esas casas que a los franceses les gusta tanto conservar. ¿Tú conectas con este sentimiento? Conecto con esto. Ya hace ahora unos 4 o 5 años, fui a un pequeño congreso en un pueblo en el que no me acordaba de Molnes, pero sí me conecto con el interés de Francia por preservar lo suyo. Un pequeño congreso sobre literatura en un pueblo. Y el pueblo no era un pueblo maravilloso, no era un pueblo curioso, no tenía un castillo, era simplemente la Francia rural. Pero veías cómo aquella gente apreciaba ese campo, apreciaba los vinos que allí se producían, las vacas que pastaban, cosa que nosotros pues apreciamos poco, me parece. Es decir, la diferencia con los franceses, a los que yo quizá por educación admiro mucho, es que ellos están muy orgullosos de su tierra, de sus escritores, de sus gentes, ¿no? Y teniendo menos que nosotros, muchas veces lo aupan muchísimo más alto. Lo embellecen y lo dignifican, ¿no? Y lo institucionalizan. Y orgullosos incluso de este autor que solo hizo una obra. Exacto. No tuvo tiempo de más. Es una de estas vidas truncadas por el horror de la guerra que estamos viviendo precisamente en estos momentos. Exactamente, y eso es realmente terrible. Yo no entiendo por qué, ahora que estamos en este mundo virtual con avatares, por qué Putin y Zelensky no se convierten en unos avatares y dirimen, ¿no?, la guerra a través de los elementos de Silicon Valley. Yo creo que nos iría mucho mejor. ¿Nos hemos perdido un gran autor? Yo creo que sí, a pesar de que pienso que es un gran autor de una gran primera novela, porque seguramente hay mucho de él ahí, ¿no? El mundo de los maestros, de la clase, él era maestro, el mundo rural, era de un pueblo. Es decir, es un poco lo que ocurre con Nada de Carmen Laforet, que todos conocemos. O El guardián entre el centeno. Exacto, son novelas. Son libros que tienen que ver con este paso de la adolescencia a la juventud. Exacto. Y, por ejemplo, en Nada la amistad también es un puntal importantísimo. Son autores que parece como si se hubieran vaciado, que hecho esto tampoco les quedaba mucha gasolina para mucha más cosa, ¿no? Eso pasa. A mí también me lo dijeron con el Tedesh y contigo se equivocaron. Conmigo se equivocó un poco, solo un poco. Y otro de los elementos de esta novela es la apología del amor romántico, ¿no? Y especialmente unilateral, ¿no? ¿Crees que de alguna manera se alimenta de la tradición de este dolce stile nuovo de Dante con la siempre deseada, lejana Beatriz? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto nuestra concepción del amor no tiene que ver, pues eso, con las cortes provenzales, con el dolce stile nuovo, con todo lo que supone esa amada lejana, ¿no? Primero porque en las cortes provenzales el trovador canta a esta señora inasequible, ¿no? Y nos da también toda una serie de datos, ¿eh? Y en ese sentido, Tristán y Isolda sería evidentemente otro mito que entra de lleno en esa concepción romántica. Ahora muchas
muchas feministas dicen que en realidad esto es un lastre, ¿no? Que el amor ha sido el opio de las mujeres. Bueno, yo no lo creo, ¿eh? A mí me parece que el enamoramiento es una de las mejores cosas que nos han podido pasar en la vida. Quien no lo haya probado, quien no haya sentido ese impulso extraordinario que te lleva casi a levitar, ¿no? Que estás pendiente pues, de que alguien te llame o de que alguien te escriba o de que alguien se te declare. Es decir, eso, si no has probado eso, te falta algo muy importante en la vida. Es decir, que leyendo a Alain Fournier, si alguien no lo ha leído, se encontrará con ese amor, evidentemente, tan absolutamente arrebatado, ¿no? Tan extraordinario, que lleva a alguien pues, a estar pendiente de una ventana que no se abre en un París que solamente le interesa por eso. Lo que pasa es que lo que se ha criticado en algunas ocasiones es que estas damas, lo que algunos llaman las bellas del sueño, son figuras pasivas, o sea, que están solo al servicio del amor masculino. Y esto un poco es cierto, ¿no? Bueno, es verdad, ¿eh? Es decir, pero claro, si Beatriz sonríe, es que pasa el sol. Es decir, si Beatriz sonríe, quiero decir que la vida cambia. Es verdad que se ha dicho que precisamente el amor romántico convierte a la mujer en un ser pasivo. Pero fíjate que la dama era la que le decía al trovador sube o quédate abajo. No es tan así. Es decir, yo creo que tenemos unos estereotipos en relación a la mujer. Claro que estamos hablando siempre de la mujer de clase social alta, que era la que decía sube o no subas, ¿no? Es decir, te consiento o no. La mujer de clase social baja, pues para esa yo creo que el amor era otra cosa, era casi a veces pues pura carnalidad en el sentido y obligación de tener hijos para que trabajaran, ¿no? Es decir, todo eso ¿a quién incumbe? A las mujeres cultas, a nadie más. Y en ese sentido, leyendo literatura, te das cuenta de que este papel, que las mujeres no han tenido historia, es cierto, pero no del todo, porque en las clases altas sí tuvieron poder. ¿Crees que los jóvenes de hoy en día conectan con esta obra, con el Gran Molnes? Mira, es una pregunta que me hacía yo mientras la releía. Creo que no. Por una razón. Porque a mí mis estudiantes, me acuerdo que cuando les puse La desheredada de Galdós, que empezó una novela espléndida, me dijeron, profesora, no, es muy aburrida porque hay demasiadas descripciones. Y esta novela está llena de descripciones, sin las descripciones del bosque, del campo, de cuando los niños van a buscar nidos, de todo lo que supone la casa, del baile, todo eso no se puede contar de otra manera. Y es que ahora estamos acostumbrados a las series, ¿eh? Y en las series pues no hay descripción porque lo estás viendo, lo describes tú. Y eso yo creo que es un problema muy serio que va a marcar las generaciones futuras, porque leer significa escoger, sin duda. Es decir, tú escoges las palabras para catapultarlas a tu imagen, ¿eh? Es decir, sabemos que el Gran Molnes era muy alto, pero lo vamos a construir en nuestra cabeza como es, ¿no? Si lo ves, hay película de ese libro, creo que 2, si lo ves, ya te han fastidiado el invento, ¿no? Es como con Karenina, si ves, me parece que era Wagner, ¿no? Una de las Kareninas, pues ya está. No puedes imaginar. Por tanto, eso es más difícil, y como los chicos de ahora y las chicas no están acostumbrados a imaginar, ese libro yo creo que les resultaría difícil. ¿Qué crees que le pasó a Molnes cuando al final de la novela se va con la niña y desaparece? ¿Qué fue de él y qué fue de su hija? ¿Y qué fue del narrador? Claro, que si Alain Fournier no hubiera muerto, hubiera cogido ese cabo, ¿no? Y hubiera contado, bueno, pues que yo creo que sería un gran padre, un extraordinario padre, que le hablaría de la madre, de esa madre abandonada en busca de otra mujer, pero no para él, sino para su amigo. Es decir, es un libro en el que la renuncia, ¿no?, que no te explicas muy bien por qué, es el final, cuando te lo cuentan todo, cuando se solucionan los elementos que quedan, claro, abiertos. Y en ese caso yo creo que es una novela que tiene un final abierto, ¿eh? Cuando muere la madre de la niña, te quedas muy triste, es decir, piensas, anda, no la mates, por favor, pero sí, la mata, ¿no? Porque esto nos pasa cuando escribimos, Sergio lo sabe muy bien porque es novelista, es decir, tú puedes hacer un personaje guapo, listo, maravilloso, pues hacer una persona, pues
minusválida, pues escasa de razón, es decir, tú eres Dios, ¿no? Por tanto, ahí yo creo que Molnes con la niña tiene que comportarse como un gran padre, pero Fournier no pudo escribir. Y lo hemos comentado antes, que hay una gran base autobiográfica, ¿no? en esta obra. ¿Esto es bueno para las novelas? ¿Te ocurre a ti? Bueno, hay quien que dice que todo lo que escribimos es autobiográfico, que no hacemos más que escribir nuestra propia vida. Pero yo creo que no. O sea, lo que tú haces es muchas veces ponerte en lugar del personaje. Pero evidentemente estaríamos completamente locos. Bueno, los escritores ya se sabe que cuando te desdoblas, algo mal de arriba andas, ¿no? Pero si te desdoblaras tanto, con tantas infinitas vidas como puedes contar, yo creo que no todo es autobiográfico. Pero sí tu concepción del mundo. Es decir, lo que tú crees que es el mundo, lo que tú concibes que es el mundo, muchas veces pulula por tus obras. Y claro, si es una novela que alguien ha escrito muy joven, como en el caso de Fournier, que tiene que ver pues con esa digamos, visión de la vida que tiene un adolescente, con la camaradería, con la búsqueda del amor, todo eso, ya a mí me parece que hay mucho de autobiográfico ahí. Qué novela más maravillosa ese gran Molnes, qué sensaciones tan bellas produce, y ojalá hayamos podido transmitirlo a los que nos escuchan. Pero tú, para irnos a nuestros días, acabas de publicar en Editorial Debate una exhaustiva biografía de Carmen Balcells. ¿Qué supuso para ti esta gran figura del mundo del libro hispanoamericano? Bueno, en Debate en castellano y en Rosa dels Vents en catalán. ¿Qué supuso? Pues yo digo, la primera frase del libro es que me cambió la vida, y es verdad, ¿no? Y ella, en realidad, pues para ella cambiar la vida de los escritores era algo normal. Para nosotros, o para mí, fue realmente extraordinario. Yo creo que ella supuso un cambio entre las relaciones entre los editores y los autores, en primer lugar. Ella acabó con los contratos horrorosamente leoninos que te ataban de por vida a una editorial. Estoy pensando, por ejemplo, en La pobre Corín Tellado y Bruguera, o en Baroja y su editor. Es decir, ella acabó con eso, puso límites a los contratos, tanto temporales como geográficos, y después, gracias a ella, pues ahora, con la llamada cláusula, famosa cláusula Balcells, que pues consiguió que los autores pudiéramos pagar a Hacienda por los derechos, no en un solo monto, digamos, en el momento en que cobramos un anticipo, si es que lo cobramos, porque las cosas están realmente mal, sino en diversos ejercicios. ¿Y se inventó el boom hispanoamericano o simplemente lo canalizó? Bueno, ahí es una buena pregunta, Sergio, porque yo en el libro demuestro que hasta un momento dado ella no aparece como figura del boom. Aparece a partir del momento en que ella se convierte en personaje, es decir, a partir del 2000. Allí todo el mundo dice que ella ha creado el boom. No, yo entiendo que ella lo canalizó. Es decir, que ella, al traer a Barcelona a Mario Vargas, a García Márquez, a Nélida Piñón, a un grupo importante, o algunos que vinieron porque como Donoso, o como Fuentes, que pasaba por aquí, o como Cortázar, lo que hicieron fue que la ciudad tuviera un prestigio literario que desgraciadamente ahora no tiene. Carme Riera, gracias por compartir tu libro secreto en el podcast literario de La Vanguardia, Gran Molnes, de Alain Fournier. Nuestro segundo volumen en esta biblioteca selecta de los escritores. Muchas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien, y además me habéis hecho releer el libro, que es estupendo. Bueno, pues ahora ya a difundirlo y a reeditarlo. Yo creo que te tienen que pedir un prólogo para la nueva edición que algún grupo sacará pronto. No estaría mal, pero tengo tanto trabajo. Bueno, pero tú sabemos que eres una estajanovista, o sea que sí, eso sí, encontrarás el tiempo. Pero antes de despedirnos, nuestro compañero Xavi Allén nos comentará algunos libros vinculados con el que hoy ha centrado este podcast. El Gran Mol es una novela de iniciación y reproduce, por lo tanto, la intensidad, la fascinación de la mirada adolescente, esa mirada que recuperamos los lectores cuando nos sumergimos en una buena novela.
Dos buenas novelas publicadas el mismo año que El Gran Mol son Las Cuevas del Vaticano, de André Gide, y Por el camino de Swann, el inicio de la Recherche de Marcel Proust. Habéis comentado también las similitudes con El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que seguramente habría podido leer la novela, que tal vez adquirió en uno de sus viajes a París en la librería Shakespeare and Company. Yo quisiera recomendaros también una novela que aparece citada en el propio Gran Mol, ¿no? Hay una escena al principio en la que el narrador dice me vino a la memoria de pronto aquella imagen del Robinson Crusoe donde se ve al joven inglés antes de su partida frecuentando la tienda de un cestero, y de algún modo establece un paralelismo entre el náufrago y el estado mental o espiritual en que se encuentra el narrador. Pero si queremos pensar en una novela actual que de algún modo tenga una relación con este clásico, yo os recomendaría Vestida de corto, una novela que publicó la editorial nórdica de la francesa Marie Gauthier, que ganó el premio Goncourt a primera obra y que está protagonizada por Félix, que es también un adolescente, un chico de 14 años, que se instala en un caserón en el campo mientras hace de aprendiz de peón caminero. Se aloja en la casa del jefe, donde sentirá una poderosa fascinación hacia la hija de este, Gilles, 2 años mayor. La autora refleja la adolescencia, lo ambienta en los años 90 del siglo XX, porque es un territorio que le fascina, la adolescencia como un lugar privilegiado en el que uno decide quién quiere ser y con el deseo experimentando su máxima intensidad e importancia. Es una novela en la que los adultos no aparecen demasiado y los puntos de vista son solo de los dos jóvenes. Sería, pues, aunque es mucho más corta, son solo 114 páginas, sería una especie de versión actual de esos temas eternos que trata la gran novela de Alain Fournier.